no la veamos ahí, miremos la cruz del Calvario y en ella vamos a encontrar lo que Él ha hecho por usted y por mí, que su amor es tan infinito, tan grande, tan maravilloso. Entonces, ¿por qué no alabarlo? ¿Por qué no bendecir? ¿Verdad? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome su corazón, su mente, todo su ser, todo su ser y que usted en este momento le diga: Señor, yo quiero escuchar tu palabra, Padre, escuchar tu palabra porque ella es viva, porque Señor Jesús trae con ella lo que yo necesito oír, bendito Padre. A veces escucho 2, 3 veces un versículo y creo que me lo sé, creo que ya lo sé todo, Padre, pero tú no te repites, Espíritu Santo, tú hablas de diferentes maneras, tú hablas a nuestro corazón y según nuestra necesidad, Señor. Porque dices en Isaías, Señor Jesús, que tú mandas tu palabra con un propósito sobrenatural, Padre. Y yo sé que tu palabra va a dar la respuesta, va a dar el ánimo, va a traer sanidad, medicina a cada corazón que disponga su corazón. Gracias, Padre Santo, como te decíamos el sábado pasado, que tú encuentres un terreno fértil, Señor, una tierra fértil para que esa semilla que tú vas a mandar en esta noche dé el fruto, Padre Celestial, que tú quieres, para que germine fuerte y firme y haya un cambio, una transformación, sanidad, medicina, Padre, para que esta palabra siga haciendo la obra que un día comenzó y la va a irse perfeccionando día tras día, Padre. Gracias, bendito Dios. Lo mismo, hazlo con los jóvenes, hazlo con los niños, Señor, en sus clases. Gracias por la vida de los profesores, Señor, de sus líderes. Gracias porque tú dispones sus corazones para que ellos estudien, para que ellos se preparen para llevar tu palabra de acuerdo a su necesidad, Señor. Y bendice a cada personita que tú has traído aquí, Señor. Así como lo dijo Alfonso, no fui yo, fuiste tú, Espíritu Santo, que colocaste el querer como el hacer, porque esa es tu voluntad, Padre. Te alabamos y te damos muchas gracias en esta noche y por tu amor y tu misericordia, y bendecimos la vida de Manolito para que seas tú, Señor, utilizándolo a él como un instrumento, Señor, como un canal, Padre Celestial, pero eres tú, Señor Jesús, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso al Señor. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Bueno, un saludo también a los que están en internet. Disculpen, me olvidé de los de internet. No nos hemos olvidado de ustedes. Espero que estén recibiendo bien la transmisión. Y a todos los que están aquí en Estados Unidos y aún fuera de Estados Unidos, un saludo muy especial. A ver, mándenmole un aplauso a todos los que están en internet. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos, este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti, en Miami, junto con mi esposa Ana Lucía y todo el equipo ministerial y esta hermosa iglesia que Dios sigue preparando y sigue levantando para su gloria. Estamos agradecidos y le estamos dando una cordial bienvenida. Hoy vamos a continuar hablando de lo que hemos venido compartiendo este último tiempo. Creo que es importante, espero que ya en su corazón esto que hemos venido hablando más de 3 meses esté volviéndose un canto en su corazón y que el Espíritu Santo esté grabando a fuego esto que Dios nos quiere enseñar. Dios nos ha dado el regalo de estar en este nuevo lugar, recordando que eso no es lo importante, es importante, pero no es lo importante. Lo importante es que este lugar sirva para cumplir la misión. Hemos estado hablando de esa palabrita, cumplir la misión. Es importante, familia, que tengamos y que usted en su corazón, en su mente, tenga claro el mapa mental, tenga claro qué es lo que hemos venido hablando estos últimos 2, 3 meses que el Espíritu Santo ha venido enseñando. Y que eso quede grabado en su corazón. Ya sabemos que usted y yo somos personas que estamos necesitados. Hay respuestas en nuestra vida, en diferentes áreas que está buscando nuestro corazón.
Y sabemos que en la palabra de Dios hay las respuestas para esas preguntas. Y ya sea que usted y yo hayamos caminado mucho tiempo o algún tiempo, o sea que usted hoy haya llegado por primera vez, la palabra de Dios tiene respuesta, tal como les compartía mi esposa hace unos minutos con el Salmo 103. Hay respuesta de Dios. Pero es bien importante entonces, hemos venido hablando de la casa del Padre, ¿se acuerdan? De cómo en la casa del Padre, en la visión de los patriarcas, el Padre tenía la responsabilidad de ir por todos aquellos que por alguna razón estaban fuera de la casa del Padre, se habían perdido, habían pasado por alguna circunstancia, habían sido asaltados, habían sido secuestrados, que estaban pasando alguna necesidad. Y dijimos que el padre, el patriarca, tenía la responsabilidad de administrar todos los recursos que se le daban para ir y hacer todo lo necesario para atraer a esa persona que había salido del cuidado de la casa del Padre. También vimos entonces la responsabilidad del primogénito. La Biblia dice que el primogénito, cuando moría el padre, recibía doble herencia. Pero esa doble herencia no era para él, sino para que él asumiera la responsabilidad de su padre para ir por los que estaban en necesidad, que hacían parte de la familia. Algo muy mal entendido de aquellos primogénitos que piensan que por ser el mayor, entonces tienen que recibir más herencia. Pues es que no es para ellos, es para suplir las necesidades de toda la familia. Moría el padre, el primogénito asumía la responsabilidad. Estuvimos hablando sobre cómo el Señor Jesús, cuando le habló a los fariseos y a los escribas, les habló de una oveja perdida, ¿se acuerdan? Cuando en esa parábola habla de una oveja que se perdió. Después les habló de una moneda que se perdió, de aquella mujer que se le pierde la moneda. Y también nos habla de la famosa parte de la parábola del hijo pródigo. Realmente es una sola parábola que habla en estas tres partes. ¿El común denominador cuál es? Hubo alguien que se perdió. Alguien que está enfrentando necesidad y hay que hacer algo por ellos. No es la equivocada visión que hemos tenido muchos de que la vida cristiana es para que Dios me bendiga, para que Dios me dé lo que necesito y me olvido de lo demás. Ese no es el evangelio completo. Y esa visión ha hecho mucho daño a muchos cristianos, que nos ha hecho egoístas, nos ha hecho indiferentes. Solo estamos pensando en que Dios me bendiga a mí, que esté bien mi mujer, esté bien mis hijos, el papá, la mamá, los nietos, y hasta ahí nomás. ¿Ok? Esa oveja perdida nunca puede regresar sola. Ninguna oveja puede regresar sola cuando se pierde. Una moneda cuando se pierde tampoco tiene la capacidad de volver sola. Y el hijo cuando se pierde tampoco. Si ustedes recuerdan, estoy haciendo un recordelis simplemente para enganchar a los que han llegado por primera vez y a que todos sigamos insistiendo. El hijo perdido, ¿quién fue el primero que vio a quién cuando el hijo regresa? Es el padre que va y lo abraza, le da un beso, le da un abrazo y lo recibe. Eso tiene un significado muy importante, porque, como les comenté, en esa época cuando un hijo pedía una herencia en vida, eso era la más grande afrenta contra su padre. Decirle a su papá: quiero en vida, no espero a que usted se muera, quiero que me dé mi parte, eso era una deshonra terrible. Y en el pueblo de Israel, un hijo que pedía su herencia y además de esa deshonra hacia su padre, iba y la despilfarraba, era peor. Entonces, cuando él hacía eso, despilfarraba la herencia con
impíos, con no judíos, digamos con gentiles, de la visión de los judíos era esa. Entonces a ese hijo se hacía una ceremonia en donde se llenaba se agarraba como un jarrón, se colocaba grano en el jarrón y el padre rompía el jarrón contra el suelo y la comunidad le decía a su hijo que era rechazado por haber sido irresponsable. Y esa era una afrenta terrible para un hijo. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que ¿quién fue aquel que vendió su primogenitura? ¿Por qué? Por un plato de lentejas. ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Ah? Esaú. Él vendió esa primogenitura, vendió esta responsabilidad ¿por qué? Por un plato de lentejas. Uno dice, uno a veces como que no le pone atención, pero cuando uno entiende esto, ese fue el gran pecado de Esaú. Él no fue responsable, no valoró esa primogenitura. Y usted y yo somos llamados a esa misma responsabilidad en Cristo Jesús. Inicialmente el Señor se lo dio a Israel, por eso la Biblia dice que Dios le dijo a Israel, tú eres mi primogénito. Después Jesús aparece como el primogénito de Dios para venir a cumplir la misión. Y después el Espíritu Santo traslada en usted y en mí para que hoy como iglesia cumplamos la misión. Así de que todo esto que hemos venido hablando 2-3 meses es que por favor usted y yo seamos conscientes que tenemos la responsabilidad de ¿qué? De cumplir la misión. No es la obligación, sino la responsabilidad de cumplir la misión. Bien, entonces veamos, pasemos allí, vemos en Éxodo capítulo 19, hombres como Abraham, no, perdón, devuélvelo, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, ellos claramente recibieron el desafío de cumplir esa misión. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dale ahora sí. Para cumplir esa misión, Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 4 a 6, toma tres decisiones. Primero, eso ya lo hemos visto, pero es importante que lo sigamos refrescando. Dios establece y le dice a Israel que los he traído a mí. ¿Se acuerdan del mapa? Ahorita creo que lo vamos a ver. Ellos estaban allá en Egipto e iban para la tierra prometida. Sin embargo, Dios en su viaje de ellos hizo que bajaran hacia el sur, ahí está, abajo está el monte Sinaí, y después que subieran. Habíamos dicho que era más fácil que ellos hubieran viajado a tierra de Canaán bordeando el mar. Pero Dios tenía un propósito de traerlos aquí. Y en este versículo, devuélvelo por favor, está en la razón, dice, yo a ustedes los he traído a mí. Veamos el otro versículo, el versículo 5. Y allí dice, ustedes, declara el Señor, son mi especial tesoro. Y esto es lo mismo para la iglesia, para usted y para mí. Dios quiere que usted y yo seamos atraídos hacia Él. 2, porque usted y yo somos especial tesoro. Esto es algo importante. El especial tesoro no es tanto, por ejemplo, en el caso mío, que mi madre intencionalmente, en su buena intención, perdón la redundancia, ella a mí me sobreprotegió y me trató de manera especial a mis otros hermanos. No estoy diciendo que mamá no amara a sus otros 3 hijos, pero ella tuvo una gran debilidad conmigo. Quizás por lo bonito que era el chino. No es, sino era. Por eso alguna vez me encontré con un primo y me queda mirando y me dice, ¿qué le pasó, Manuel? Claro, imagínense, años sin verlo. Bueno. Pero para mí era importante saber que mamá me veía a mí como ¿qué? Como un especial tesoro, pero yo nunca entendí el para qué ella quería que yo
aprovechara eso para llevar bendición a otros, sino que yo lo tomaba ¿para qué? Para mirar a mis hermanos ¿cómo? Por el hombro encimita, como diciendo, especial tesoro. Pero aquí el Señor no es esa la visión, sino nos da el valor, nos hace descubrir el valor que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Por eso en la teoterapia, por eso en la palabra de Dios, Dios nos hace ver eso, quiénes somos, pero no para sentirnos orgullosos de eso, sino para hacer bendición en el Señor. Somos su especial tesoro. Y en el versículo 6, Dios toma una decisión y dice, porque yo he decidido que ustedes sean, ¿qué? Sean un reino de sacerdotes. Y además dice, y que sean santas. O sea, los llama a un reino. Ojo con esa palabra que hoy lo vamos a trabajar. Reino, por un lado. 2, sacerdocio. El sacerdocio implica ir hacia otros. Implica interceder por otros. Implica ayudar a otros. Ah, pero es que yo vine al CENTE para que Dios me ayude. No, Dios lo trajo a usted para traer bendición a usted y ayudarlo. No es solo eso, sino que además para que tú y yo seamos de bendición a otros. Ahí es donde está el evangelio completo, no la primera parte. Por eso nos estableció y declaró al pueblo de Israel, ustedes van a ser mi reino de sacerdotes, y además les dice, van a vivir de manera diferente. Y ese es el gran desafío de la vida cristiana, que usted y yo como cristianos no podemos vivir como el mundo vive. Ese es el gran desafío y el gran problema de muchos de nosotros, que decimos ser cristianos, pero vivimos como los no cristianos. Y de pronto muchas personas lo miran a usted, me miran a mí y dicen, oh, Manuel, tipo es chévere, pero no se le ve a Jesucristo por ningún lado. ¿Me entienden? Y de lo que se trata es que la gente pueda decir, Manuel no es perfecto, pero se le ve a Cristo en su corazón. Se ven las marcas, cómo habla, cómo hace negocios, cómo reacciona, cómo decide, cómo se mueve, es capaz de pedir perdón, es capaz de reconocer las cosas. ¿Estamos? No está esperando que le hagan y le sirvan, sino que lo hace. Aquí en el CENTI deberían hacer tal cosa. Listo. Ese que tiene el carácter de Cristo, ¿qué es el que dice? Que van y le dice, líder, aquí en el CENTI falta esto. ¿Usted me permite? Yo lo organizo y yo lo hago. De eso se trata. No se trata de hagan. Lo mismo es en casa. Lo mismo en su empresa. Usted y yo en la empresa podemos dar muchas quejas. La idea es que usted pueda lograr y decir, ok, aquí en la empresa nadie saluda, pues yo voy a ser el primero que voy a llegar a saludar a todo el mundo, aunque no me saluden. ¿Vamos? Me puedo poner a criticar que nadie saluda y que aquí son todos fríos. Entonces voy a ponerme en la puerta y voy a recibirlos a todos. Y yo tengo el testimonio de un discípulo en el Ecuador que en la empresa él me contó un día que los empleados estaban, entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es el desafío? Y entonces yo lo desafié y le dije, párate tú todos los días en la puerta de la empresa y dale la bienvenida y abrázalos a todos. No, pero es que ellos son los que están diciendo, pero es que ahí donde está el desafío, da tú el ejemplo. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Gente santa y llamados a una bendición. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos ahí o no? Bien, veamos entonces, después de eso entonces, pasemos, hace una semana hablamos de las famosas 42 jornadas y vimos las primeras 4. No nos vamos a demorar en eso hoy porque ya lo hablamos, pero rápidamente. La primera jornada que ellos tuvieron fue en Ramasés, que estaban en Egipto. Recuerden, el pueblo llevaban 430 años esclavos en Egipto. Una mentalidad, un lenguaje, una actitud, mamaron todo lo que vivieron en Egipto. Allá no conocieron a Dios. Las costumbres, ¿qué representa Egipto? El mundo.
La actitud grosera, la actitud arrogante, la actitud autosuficiente a la hora de orar y levantar las manos. ¿Por qué va a levantar las manos? Eso es egipcio. Yo le pregunto, si un joven va a una discoteca, el joven se pone a decir, ay, pero aquí cómo bailan así, ¿por qué voy a bailar así? No, el joven ve que todo el mundo está ahí moviendo, ¿qué es lo que hace? Pues hace lo mismo, al menos yo hacía así. Cuando yo iba a una discoteca iba a lo que iba, y si alguien hacía el ridículo más de una vez, yo mismo hice el ridículo. Porque aprendí a pensar y pensaba que así era. Hasta que pues un día me encontré con el Señor y empecé a darme cuenta y decir, no, no vale la pena, pero alguien empezó a cambiarme esa mentalidad. Después la segunda jornada fue Sukkot. Llegan a Sukkot y en Sukkot les enseña y los pone a vivir en enramadas, en cosas pasajeras, para que ellos entendieran que ellos tenían que caminar, y para caminar y ser efectivo hay que ir con el peso liviano. Usted no puede cargar con la mochila de la amargura, el resentimiento, la tristeza. Son cargas pesadas que van a hacer daño a su caminar. Usted dice, no, es que una cosa es mi relación con mi papá y otra cosa es mi matrimonio. Lo siento. Si usted tiene una carga en su corazón, una mochila de amargura y resentimiento contra su papá o contra su vecino o contra el perro, eso va a afectar su relación con su esposa y sus hijos, va a afectar su trabajo, va a afectar su salud, va a afectar todo, va a afectar sus hijos. ¿Estamos? Entonces, en Sukkot el Señor les dice, no se amarren de cosas, no se aten a cosas. ¿Cuántas veces los cristianos andan agarrados a un apartamento? La razón de su vida es el apartamento que compraron o la casa que están comprando, que ni es de ustedes, todavía es del banco. ¿Me entienden? Y ese se vuelve su razón, esa se vuelve su vida. O tener los papeles, y yo necesito la green card, y esa es la razón de su vida. Todo eso es importante, pero no puede volverse. ¿Por qué? Porque usted y yo somos peregrinos. Necesitamos ir caminando, no podemos estar atados. Disfrute el apartamento, pero no ande amarrado al apartamento. ¿Estamos de acuerdo? En la siguiente estación fue Etam, que significaba contemplar. ¿Qué significa Etam? Etam es que usted y yo empezamos, cuando salimos de Egipto, empezamos la vida cristiana, queremos vivir diferente. Usted hoy, por ejemplo, tiene que estar contemplando la posibilidad de cambiar su vida, de tomar decisiones, o de pronto usted lleva 25 años en el CENTI, todavía está contemplando la posibilidad de si toma o no toma decisiones. Y yo le animo, ¿cuántas cosas hace tiempo que usted sigue contemplando? Si diezma o no diezma, todavía lo está contemplando. Usted todavía está contemplando si ayuna o no ayuna. Estoy hablando a los antiguos. Todavía está contemplando si lee la Biblia o no lee la Biblia. Todavía está contemplando si perdona o no perdona. Todavía está contemplando si la misión será para mí o será para los pastores. Todavía está contemplando vivir en santidad. Es ese momento en donde usted todavía dice, ¿me puedo devolver o me lanzo? Ahí en Etam están en la frontera, acaban de salir de Egipto. Y esta es la decisión donde el Señor les dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano y estás en esa frontera todavía? Y tú no te decides a vivir la vida cristiana como es. Siempre tienes una explicación. Siempre estás culpando a alguien. Dice, no, es que yo no hago esto en la vida porque, mire, ¿yo por qué voy a honrar a mi papá si mi papá a mí nunca me vino a pedirme perdón? No lo voy a hacer. ¿Y la Biblia qué dice? Vaya y perdónelo, punto. Es que con fulano yo ese no, porque yo ese le tengo, ese me la hizo la vez pasada, yo ese, ¿qué dice la Biblia? Perdónelo. ¿Me entiende? Y usted y yo damos toda la explicación, estamos todavía contemplando si la cruz del Calvario, eso no es respuesta. Estamos todavía contemplando si el Espíritu Santo
¿Es respuesta o no es respuesta? Contemplando si podemos confiar en la Biblia o no podemos confiar en la Biblia. Todavía estamos contemplando, ¿será que sí es de Dios tener discípulos? ¿Será que sí es de Dios hablar a otros de Cristo? Y así. ¿Será que es de Dios que yo honre a mi esposa, que yo la trate, que yo la escuche, que las decisiones de dinero las tomamos juntos con ella? ¿Será que es de Dios? Estoy contemplando si respeto a mi esposa o no la respeto. Las mujeres están todavía contemplando si respetan a su marido o no. Los varones están todavía contemplando si aman o no aman a su esposa, porque es que a las mujeres hay que tratarlas durito, porque mire, si no las trato uno durito no funcionan. Y yo le pregunto, ¿dónde aprendió usted eso? Hable con su abuelito para ver cómo era el trato de su abuelito con su abuelita. Y hable con su papá, ¿de dónde usted aprendió eso? Y de las mujeres que son groseras con su marido y hacen lo que quieren y se pasan por encima de ellos y los abusan. Pregunto, ¿de dónde lo aprendió usted? Ah, es que yo vi a mi papá. Mi papá pasó por encima de mi mamá. Yo no me voy a dejar. ¿Dónde aprendió usted eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y la Biblia no dice que se deje. Eso está claro. Pero tampoco la Biblia dice que pase por encima de su marido. Y usted escucha a cristianos decir, a las mujeres hay que tenerlas cortiquiticas porque vea, la única forma como funcionan. ¿Dónde aprendiste eso? Y detrás tus hijos, ¿qué están aprendiendo? Están aprendiendo lo mismo. Entonces, por estar todavía ¿dónde? En Etam. Y viene una estación bien difícil. Se llama Pijajirot. Números 33. Habla de 42 jornadas. Aquí solamente estamos hablando de ¿cuántas? De 4. Ya tendremos tiempo de ir. La que viene es una que se llama Mara. ¿Y qué significa las aguas de Mara? ¿Quién se acuerda? La amargura. La amargura. Y muchos cristianos son amargos. Muy amargos. Pareciera que chupan limón todo el día. ¿Cuál es la cara que usted y yo ponemos cuando chupa uno limón? Amargos. Porque evidentemente el limón, ¿qué es? Limón no es dulce, es amargo. Bueno, ¿qué significa Pijajirot? Significa el primer momento de la toma de decisiones real. Para que ustedes lo entiendan, Nelson, devuélveme el mapa. Esto es muy importante, familia, para que lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Estamos hablando del primer lugar, la primera salida era ¿cuál? Egipto, aquí en Ramesés. Aquí aparece Sucot. ¿Qué era Sucot? ¿Qué significaba? El ser peregrinos, aquí en Sucot. Después vino Etam. Pero aquí está Pijajirot. Entonces, ¿dónde era el tema donde ellos llegan acá? Y entonces llegan como a una encrucijada, como a una emboscada. En ese momento sucede lo siguiente. ¿Se recuerdan que cuando Dios saca a Israel de aquí de Egipto con su mano poderosa? Pregunto, ¿ellos salieron de Egipto con fe? Ellos no tenían fe en nada ni en nadie. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. Dios fue el que lo sacó, porque Moisés tampoco. Aunque Dios usó a Moisés, pero fue Dios con su mano poderosa. Ellos van llegando, van saliendo de Egipto y entonces viene aquí el desafío del paso del Mar Rojo. Y entonces, al frente, ¿qué tienen? El mar. Y aquí atrás, ¿quién viene? Viene el faraón, apúntelo por favor, lo veremos después,
con un espíritu de ira. Un reino, el del faraón, viene dispuesto a acabar con ellos. ¿Qué tienen aquí a los lados? Enemigos, pueblos enemigos. ¿Cuál era la única opción que tenían? ¿Cuál era la única opción? Meterse al mar. Ahogarme. No, 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 no. Y ahí es donde viene el valor de la fe. Nelson, dame la diapositiva para que podamos entender. En ese momento que en la encrucijada, dale otra por favor. Sigue. Está lo que el Señor le dice a Moisés en ese momento. Moisés, cuando ve al frente el mar, dice: y ahora, voltea a mirar para atrás, ya viene el faraón. Voltea a mirar, enemigos. Algo así como, usted mira al frente, ve el matrimonio y dice: la cosa está difícil. Y usted voltea para atrás y dice: ahí viene la suegra. No, mentiras, no, mentiras. Pero algo vienen a acabar conmigo. Miro a la derecha, miro a la izquierda, enemigos. ¿Qué hago? Y Dios los llevó a haga de cuenta como cuando usted entra a una calle sin salida y usted llega al final y dice, y usted tiene que devolverse. Pero aquí no hay opción de devolverse. Y entonces, ¿Moisés qué hizo? Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Pero ¿no se supone que era lo que tenía que hacer Moisés? ¿No se supone que es lo que usted y yo tenemos que hacer? No, porque en ese momento hay momentos donde usted y yo no tenemos que estar orando, sino actuando, aunque en la mañana debemos estar orando. Y yo le digo, bien de frente en su corazón, usted es de esos cristianos que nunca se reúne a orar en la madrugada con otros cristianos. Yo le digo, revise su vida cristiana. No es una obligación, pero si usted no ora, si usted no comparte, usted no tiene, miren, ¿qué va a estar usted viviendo en el día? ¿Cómo enfrenta usted el desafío del día? Si usted no desayuna, según los médicos, ¿cuál es el alimento más importante del día? Sin embargo, para la mayoría de nosotros, ¿qué es la comida más importante? La cena. Y los médicos dicen que es lo peor cuando usted y yo comemos abundante en la noche. Entonces, el almuerzo y la cena. Sin embargo, lo mejor y lo que más usted y yo debemos cuidar es ¿qué? El desayuno. Y aún en el cuerpo eso nos enseña. ¿Por qué? Porque es lo que me da la energía para enfrentar el día. Si usted y yo no oramos, si usted es de los que madruga a las 8 de la mañana, usted es de los que ayuna de 8:30 de la mañana después de que desayuna, y ayuna hasta el mediodía antes de almorzar, y después almuerza, y después en la tarde vuelve y ayuna, y por la noche vuelve y come, y usted dijo, tuve un día de ayuno. Pues ese ayuno es con H. No fue ayuno. Pero yo puedo decir que fue ayuno. No, no fue ayuno. Ay, es que yo hice ayuno. ¿Cómo fue tu ayuno? No, yo no vi televisión todo el día. El diablo nos metió esa mentira. Ayune televisión. Y yo quiero ir en la Biblia, ¿dónde dice que ayune televisión? ¿Entienden lo que les quiero decir? Las cosas que el diablo nos mete en la cabeza nos engaña. Él clama, pero en ese momento el Señor le dice, no clame a mí, no me clame a mí, porque este es el tiempo de ¿qué? Diles a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen. ¿Cuántos de nosotros llevamos 25 años en el CENTI o 2 días en el CENTI y no hemos empezado a marchar? ¿Qué significa marchar? Acuérdense lo que hablamos la semana pasada. Caminar, ¿se acuerdan? Mirad cómo caminan, ¿se acuerdan de Pablo? ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Marchar.
Fíjense que el marchar, no vamos a entrar mucho en eso pero hay una gran diferencia entre caminar y marchar. Una cosa es que yo le diga a mi mujer, camíneme bien. Otra cosa es, márcheme bien. Suena machista, ¿cierto? Pero las esposas le dicen a uno, venga, no solo usted me tiene que caminar a mí, sino usted me tiene que marchar a mí. ¿Qué significa que alguien le marche al otro? ¿Qué significa que un técnico de fútbol le diga a un jugador, papito, marche, hermano? ¿Qué significa? Manolito, ¿qué significará eso? Que el tipo en el entrenamiento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer mayor esfuerzo. Que el tipo en el partido, ¿qué tiene que hacer? Obedecer más la técnica, marque más. Es que yo soy 10 heredero de Maradona y de Messi y yo solo soy creativo. No, papito, usted es creativo, pero cuando perdemos el balón, todos aquí defendemos. No, pero es que yo llevo la 10, a marcar, papito. ¿Estamos? Entonces eso es marchar. Den el paso, comiencen a vivir en la fe, comiencen a creer en las promesas. Marcha. Por ejemplo, en las finanzas, comience a marchar con un presupuesto. ¿Cuántos llevamos años en la vida cristiana y no saben, no viven, no viven por presupuesto? Les cuesta. Y lo que sea que tengamos que hacer. Di a los hijos de Israel que marchen. Sigue Nelson. Y mira lo que le dice. Le está hablando a Moisés y le dice, el primero que tiene que dar ejemplo aquí es ¿quién? Es usted, que es el sacerdote. Usted, que es el líder. Entonces, ¿quién es el primero que debe dar el ejemplo en casa? Y miren, por favor, se lo aclaro, no es por usted, es para usted. O sea, no se ponga mal conmigo si lo que yo le estoy diciendo no es por usted, pero con todo cariño es para usted. ¿Cómo va a ser usted que sus hijos oren, lean la Biblia, si no te ven a ti hacerlo como papá? No, es que eso es cuestión de mi mujer. Eso, la oración es para las mujeres. ¿Estamos? Le dice a él, toma tu vara. ¿A qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Le está diciendo, Moisés, yo te traje al pueblo de Israel, ustedes los traje aquí, para que ustedes entiendan que son reino de sacerdotes. Aunque eso lo ratifica en Éxodo 19, un tiempo después, pero ya Moisés sabía lo que Dios quería, quién era él para ser usado en las manos de Dios. Y le dice, toma tu vara. ¿A qué se refiere la vara? La autoridad. Varón, toma la autoridad. Pero es que mi mujer, toma la autoridad que Dios te ha dado, no para pisotear, ni para gritar a tu esposa, ni gritar a tus hijos, sino para entender que Dios te ha dado una responsabilidad. Y le dice, extiende tu mano, no dice pega el grito. Esa es primera de José 8:5. Agarre un garrote y péguele un grito a su mujer. Y dígale, aquí soy yo el varón y a mí me respeta. Eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es, tome la responsabilidad, la autoridad que yo le he dado. Extienda su mano. ¿Sobre qué? La palabra mar en la Biblia significa problema. Por eso cuando la Biblia habla de tempestad en el mar, está hablando de caos, de situación. Y aquí lo que está diciendo es, extiende tu mano. ¿En la mano qué? La vara. ¿Cuál es la vara tuya hoy? ¿El bastón?
¿El cetro que tienes en tu casa como rey? ¿O el cetro que tienes tu esposa como reina? Yo soy la que mando acá, yo tengo el cetro. ¿Quién debe mandar en tu casa? La palabra. Extiende tu mano con la palabra de Dios, la vara, la autoridad de la palabra. ¿Y qué? ¿Qué implica el divídelo? Abra la boca. Divídalo. Agarre la vara. Toque el mar. Póngase en movimiento. ¿Cuántos de nosotros, papás, agarramos la Biblia y oramos con nuestros hijos y le ponemos la Biblia en la cabeza? Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios no puede usar a un niño que desde pequeñito, él recuerda y dice, mi papá siempre colocaba la Biblia sobre mi cabeza? Y ya el niño cuando tiene 15, 18, 30, 40 o 50 años, él de pronto dice, a ver, algo tiene que pasar ahí. Algo, no me pasa nada, pero algún día él, ¿qué va a entender? ¿Qué va a entender? Les pregunto. ¿Qué significa tener la Biblia sobre la cabeza? Sujetarme a la Biblia, considerar lo que la Biblia dice, que mi mente esté renovada por lo que aquí dice en la Biblia. Algún día lo va a entender. Ahora, no le estoy diciendo que todos los días le ponga la Biblia a su hijo y ya con eso no, pero enséñale lo que significa. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mamá, yo me precio de ser una persona que tengo muy buena redacción y tengo muy buena ortografía. Y les digo, eso es un problema porque yo cada vez que estoy criticando, ¿verdad? No, le falta la tilde, le falta la coma, mire que no. ¿Quién me enseñó a mí a escribir y a redactar? Y yo le doy a usted de memoria las reglas de ortografía. La esdrújula, la grave, la aguda, terminada en vocal N o S. Entonces se lo digo, ¿quién me enseñó a mí eso? Me lo enseñó mamá, se dedicó, me enseñó ese detalle. Yo miraba las cartas de mamá, me enseñó redacción. ¿Qué hubiera pasado si mamá me hubiera enseñado la Biblia? Otra historia hubiera sido la mía desde mis 11 añitos, que comencé la vida en un prostíbulo, hasta los 21, que conocí a Cristo en medio de la más grande depresión de mi vida, siendo un profesional de éxito. Y yo les he dicho a ustedes, si yo pudiera borrar esos 10 años de mi vida, los borraría. Pero bueno, bendito sea Dios porque encontré a Jesús. Entonces, divídelo. ¿A qué se refiere? Actúa, abre tu boca, testimonio, abra palabra de fe, declárelo, camine, métase al agua. Entonces, ¿qué era lo que Moisés y el pueblo quería? Señor, el faraón, Señor, ¿ya te diste cuenta del faraón? Señor, ¿ya te diste cuenta el mar este? ¿Cómo hacemos? Enemigos por acá, enemigos por allá. Marcha. ¿Qué significa marcha? Métete al agua. Ven, métete al agua, Alfonso. Métete al agua, Manuel. Pero si me meto al agua, ¿qué pasa? ¿Qué me dice la mentalidad de Egipto? Me ahoga. Me ahogo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué cantamos ahorita hace un ratico? Yo creo. ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía? Creer. ¿Y para eso qué significa? Invierta su vida, invierta su dinero en la obra de Dios. Eso es creer. Si usted no diezma, no cree. Ayune. Ore, los nuevos tranquilos, no le estamos pidiendo plata, simplemente hablando tocando las cosas que yo tengo que tomar mi vara y tengo que extender mi mano y ministrar en la vida de Analu, ministrar en mis hijas, tomar acción sobre el divídelo. Llevo más de 2 años
con una sordera en mi oído derecho. Y agradezco a Dios que ustedes están orando por eso. Y cada día estoy más sordo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Siga, crea, dele. Y si se queda sordo, no, yo no puedo. Si yo me quedo sordo, yo ya no te puedo servir de tiempo completo. No. Renuncio de misionero, porque yo sordo, ¿cómo, Señor? ¿Me entienden lo que quiero decir? Es que Dios tiene que sanarme de la sordera. Pregunto, ¿no será que de pronto Dios quiere que abra un ministerio con sordos? ¿Y que aprenda el lenguaje de los sordos? ¿Me entienden lo que quiero decir? Y debo seguir esperando y creyendo en la sanidad. Por eso es que Ana Lu me dice, claro, es que tú solo oyes lo que te conviene. A los hijos de Israel en medio del mar, ¿cómo van a pasar? ¿Cómo le dijo el Señor a Moisés? ¿Cómo van a pasar? En seco. ¿Cómo? Ustedes que han venido hoy por primera vez, ustedes, parejita joven, analíticos, ¿qué es lo que el Señor les está desafiando hoy? Que se metan a un mar y van a pasar en seco. No, momentico, pero por favor, ¿qué es lo que me están diciendo? No estoy diciendo que ustedes lo piensen así, pero usted y yo lo decimos, pero ¿cómo así? Mire, ¿usted quiere recibir más? ¿Qué dice la Biblia? De más. No, un momentico, ahí hay un negocio. Un momentico. Si yo necesito tener más, lo que yo tengo que hacer es retener más, acumular más. ¿Sí o no? Sin embargo, la Biblia dice que cuando usted más acumula, más se le pudre. Pero si usted da, recibe. Si usted no da, no recibe. Es una ley espiritual. De la misma forma como si usted siembra una semilla, ¿qué le germina? Lo que haya sembrado. ¿Estamos? La pregunta es, ¿dispuesto o dispuesta a creer que Dios en su momento te permitirá pasar en seco? ¿Cuál era la única forma de creerlo y de verlo? Metiéndose. Ahora, el agua empieza a subir. Usted se va metiendo al mar. El agua empieza a subir. ¿Qué es lo que usted y yo esperaríamos? Señor, ya di 3 pasos. Señor, aquí no veo nada. Y después, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la instrucción? Persevere. Pero yo no veo nada. Y aquí le doy un ejemplo. Usted va caminando por la carrilera. Y entonces sus ojos están mirando hacia el frente. Y de pronto sus oídos le dicen, Manuel, viene un tren. Entonces yo le digo, oídos, lo siento mucho. Yo miro con mis ojos y yo no veo nada. Luego, como yo no veo nada, entonces a mí no me interesa lo que usted está oyendo. ¿Pero qué está oyendo? ¿Qué viene? Viene un tren. Pero mis ojos no lo ven, pero viene un tren. Y si usted y yo no hacemos algo, usted y yo vamos a terminar atropellados. Si usted y yo no hacemos los ajustes de nuestro matrimonio y nuestros hijos terminarán atropellados. Si usted no hace los ajustes en su vida sexual, va a terminar con problemas.
Si usted no hace los ajustes en su vida familiar, va a destruir su matrimonio y su hogar. Piénselo. ¿Cuál es la responsabilidad? Marchar. Dale, Nelson. ¿Estamos, familia? Y vamos a parar aquí para que usted entienda lo que estamos siendo llamados. Todo esto es importante que entendamos. Hay que cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Ir por los perdidos. ¿Estamos? Aquí aparece en Juan capítulo 17, versículo 26, una declaración de Jesús, que va a ser el preámbulo para seguir la otra semana. Pero esto es necesario entenderlo bien. Jesús dice, ¿le está hablando a quién? Le está hablando a su papá. Y él está diciendo, yo he dado a conocer tu nombre. Y se anima a decir algo más tremendo. ¿Qué dice? Y lo daré a conocer aún. Pregunto, ¿es la evidencia de que Jesús estaba cumpliendo la misión? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que podemos poner el nombre nuestro ahí? Yo, Manuel, he dado a conocer tu nombre. Y yo, Manuel, daré a conocer aún tu nombre ahora en el 2021. Jesús dijo esto hace 2000 años. Y Él está diciendo al Padre, yo te he dado a conocer tu nombre y voy a seguir haciéndolo. Había una resolución en su corazón de hacer la voluntad del Padre. Dice, para que el amor tuyo esté en ellos y yo esté en ellos con ese amor. Yo quiero animarle a que usted entienda, porque esta declaración de Jesús resume la visión que tenía Jesús de cumplir su misión. Y la misión de Jesús era terminar clavado en una cruz y dar su vida y morir. Y eso mismo es el llamado de la vida cristiana. Así que los que han venido hoy por primera vez les doy una buena noticia. El objetivo es ser crucificados en la cruz del Calvario. Espero que vuelvan dentro de una semana. Porque la palabra de Dios, el evangelio completo dice que si tú buscas a Jesucristo y sigues a Jesucristo, Él te dice, toma un instrumento de tortura llamado la cruz, ven, agarra esa cruz, carga la cruz y muere en esa cruz. ¿Qué tiene que morir? Toda la mentalidad de Egipto. Y esa es la decisión de Tam. ¿Vivo la vida cristiana al estilo del Señor o no? En algunos momentos lo haremos, en otros fallaremos, pero estamos dispuestos ¿a qué? A marchar. Jesús estaba dispuesto ¿a qué? Miren, familia, Jesús dejó la realidad del cielo, dejó la eternidad en el cielo, la derecha del Padre, y se vino a nacer en el lugar más despreciable, que era un lugar que era una cueva donde los pastores tenían a sus animales, y el piso de ese lugar era hecho a base de ¿qué? De estiércol de animal. Jesús hizo eso. Dejó su gloria para venir a hacer esto por amor a usted y por amor a mí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos? Comprendiendo esto, dale la última, por favor. Vamos la próxima semana a trabajar Marcos capítulo 1. Del versículo 21 al 28, para entender la misión, la responsabilidad.
Que usted y yo muchas veces preguntamos y decimos, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Y usted y yo lo hemos hecho. Y la pregunta es, ¿la respuesta está clara en la Biblia? Sin embargo, hay cristianos que dicen, líder, no me presione, pastor. Es que yo estoy esperando saber cuál es la voluntad de Dios. Ya está, ¿cuál es la voluntad de Dios? Devuélveme un momentico el anterior versículo. Esta era la voluntad de Dios para Jesús, es la voluntad de Dios para usted y para mí. Y ahora, pásame otra vez a Marcos 1, la palabra de Dios dice que esta es el propósito y la responsabilidad que usted y yo tenemos, que vamos a ver el próximo sábado. Yo le quiero animar a que no se desenganche, para que el Espíritu Santo nos pueda convencer. No, yo no lo puedo convencer. Para que usted pueda entender cuál es mi enfoque. ¿Estoy cumpliendo la misión? ¿Estoy yendo por la oveja que se perdió, por la moneda que se perdió, por el hijo que se perdió? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el mapa, la ruta en mi mente? De la misma forma como cuál es el mapa de ruta mental que usted tiene para su matrimonio. ¿Cuál es el mapa mental si usted tiene metido en su cabeza de que su mujer es la que le tiene que hacer el almuerzo y le tiene que hacer la comida y tiene que tenerle todo eso y tiene que hacer el aseo y que tiene que obedecerle? Ese es el mapa mental de muchos varones. Eso no es lo que dice la Biblia. Si el mapa mental de un empresario es que tienen que trabajar y darme plata, ese no es el mapa mental de un empresario de éxito. Conseguir lo que yo quiera, no, eso no es. Eso no es el mapa mental en la Biblia. Ejercitar la autoridad del amor, ejercitar la autoridad del testimonio, ejercitar la autoridad del servicio. ¿En dónde? En casa, en la iglesia, en el trabajo y allá en Egipto. Vamos a ver. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo podemos caminar de aquí en adelante. La pregunta es, ¿quieres amar la misión? ¿O simplemente te quieres quedar esperando que Dios te bendiga? Solo esa parte y ya lo demás. ¿Estás dispuesto a comprometer tu vida por los demás? ¿Estás dispuesto a consagrar tu tiempo para la obra de Dios? ¿Estás dispuesto a consagrar tu dinero para la obra de Dios? ¿Estás dispuesto a consagrar tu vida, tu hogar, meter en esta historia a tu esposa y a tus hijos? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Mujer, ¿estás dispuesta a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas y no has hecho hasta ahora? Varón, ese es el desafío, familia. Que hemos tenido fracasos, amén. Pero vamos a perseverar y vamos a pedir al Espíritu Santo su ayuda. ¿Estamos, familia? ¿Tantos están claros en el mapa mental de que podamos decir, ok, Señor? Habrá fracasos, habrá éxitos en ese desafío, pero ahí está el poder del Espíritu Santo y yo les animo a que lo hagamos. Quedarnos simplemente esperando a que Dios nos bendiga, pues es una opción, pero no es la que está en la Biblia. Y si usted lleva mucho tiempo en el CENTI sin cumplir la misión, bienvenido, venga, ayúdenos, venga, hagamos equipo. Levántese a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, nos estamos conectando a las 5 de la mañana. Un grupo de personas que estamos creyendo que es posible, para interceder por otros. Estamos orando por las naciones. Esta semana oramos por un país que yo ni sabía que existía. ¿Quién sabe cuál es la capital de Kikibiriti?
Nunca había escuchado que existía ese país. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Son vidas. ¿Dónde quedará eso? Entonces, qué lindo poder decir, Señor. Yo cuando llegué dije, Señor, qué pena, perdóname. Ni siquiera, y no es cuestión de la cultura general, es cuestión de indiferencia. No me ha interesado esos pueblos. Y Dios nos está dando la gracia de orar cada día por esos pueblos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.